hay muchos pacientes, muchos oyentes que después me escribieron y me dijeron que por favor volviera un poquito más atrás para volver a explicar porque habían cosas que no habían entendido. Yo voy a comenzar desde aquí. Les recuerdo que a partir de aquí, anteriormente estábamos viendo las complicaciones que se podían presentar. Habíamos visto que se podían presentar neuropatías, nefropatías, problemas cardiovasculares, problemas de obesidad. Y entonces estábamos viendo los síntomas de esas patologías que se podían presentar a largo plazo. Entonces, vamos a explicar otro de los problemas que se puede presentar. Otro de los problemas que se pueden presentar es en la mitocondria. Yo estaba planteando en la clase pasada que la mitocondria es un organelo muy importante de la célula. La célula no es nadie, no es funcional sin sus organelos. ¿Sí? La célula, y esto lo vemos en secundaria, lo vemos en preparatoria, incluso lo podemos ver hasta en universidad, las personas que estudian ciencias, pues la célula, lógicamente, tiene un conjunto de estructuras en su interior que le permiten, pues, realizar las funciones que está encaminada a realizar. Entonces, una de esas estructuras es la mitocondria. La función principal de la mitocondria, pues es la producción de energía. Y esto lo sabemos en bioquímica por determinados mecanismos enzimáticos y bioquímicos en donde el producto final de esa energía es el ATP. Estábamos planteando que el ATP es lo que se conoce como adenosintrifosfato. El adenosintrifosfato, pues es la molécula energética del organismo. Sin esa molécula, nosotros no podemos hacer las actividades del tipo fisiológica, o sea, las actividades basal o basales, o otras actividades que incluyan un gasto energético mucho mayor. Entonces, la mitocondria es muy importante que ustedes las conozcan porque en la diabetes mellitus tipo 2, la mitocondria también está afectada. Entonces, estábamos planteando de que existían teorías, ¿sí? De la mitocondria, o sea, que se puede afectar en la diabetes mellitus tipo 2. Habíamos planteado que aunque la mitocondria usa la fosforilación oxidativa es el mecanismo que se utiliza, así se llama OXFOS, es el mecanismo que se utiliza para convertir las calorías provenientes de la dieta en energía utilizable. Esa energía habíamos dicho que la fundamental, hay otros tipos, pero la fundamental es el ATP. Ahora, aunado a esto, la mitocondria va generando especies reactivas de oxígeno. Pregunta Consuelo, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es que la mitocondria queda sin funcionar a partir de los 25 años? No, para nada. Si la mitocondria deja de funcionar a partir de los 25 años, nos morimos todos. ¿Sí? Eso es totalmente falso, Consuelo, porque imagínate, Consuelo, si la mitocondria deja de funcionar, no puede producir ATP. Y si no produce ATP, pues nos morimos todos, ¿no? De hecho, la mitocondria deja de funcionar, no, si la mitocondria deja de funcionar, casi siempre la mitocondria deja de funcionar en los procesos cancerígenos. Y no queremos que deje de funcionar, porque una mitocondria que deja de funcionar en un proceso cancerígeno es un cáncer que no se quita, es un cáncer muy difícil de quitar. Lo ideal es generar apoptosis en esa mitocondria, porque si nosotros generamos apoptosis en esa mitocondria, pues estaremos induciendo a la apoptosis del cáncer, a la muerte del cáncer. ¿Sí? Entonces, la mitocondria jamás deja de funcionar. De hecho, la mitocondria es importante, por supuesto, Consuelo, que la mitocondria, pues lógicamente, induce o es la que decide cuándo una célula se tiene que morir o no. Lógicamente, tenemos millones de células. Diariamente
en tu organismo se están muriendo células, pero hay otras que están surgiendo, ¿no? Entonces, en dependencia de la vida de una célula, pues la mitocondria va a inducir a la muerte de esa célula, pero para que nazcan otras. Pero según lo que me estás explicando, yo entiendo por lo que me dices que a los 25 años todas las mitocondrias han de funcionar y listo, ya no funciona más. Eso no es posible para el organismo porque hay muchos procesos bioquímicos metabólicos que tienen que ver con la mitocondria. Si las mitocondrias dejaran de funcionar, nos da un paro respiratorio. Bueno, todos los órganos que presentan células y todas esas células tienen mitocondria, dependen, su funcionamiento depende de la mitocondria. Entonces, eso es totalmente falso. Estamos planteando que las calorías provenientes de la dieta, la mitocondria aprovecha para generar esa energía en forma de ATP, pero aunado a ello, ella va generando especies reactivas de oxígeno. Es lo que se conoce como ROS, como subproducto tóxico. Estos subproductos tóxicos son pequeños, ¿sí? El organismo, de hecho, incluso la mitocondria, cuenta con mecanismos para neutralizar en gran medida estos subproductos tóxicos. Ya habíamos planteado que la mitocondria cuenta con la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, ¿sí? Estas dos enzimas son enzimas antioxidantes, son las más potentes desde el punto de vista endógeno y ayudan a neutralizar literalmente estas especies reactivas de oxígeno. Entonces, en la diabetes mellitus, el incremento de el flujo de ácidos grasos libres en la mitocondria incrementa la producción de estas especies. Recuerden que en la diabetes mellitus ya habíamos visto anteriormente que se puede generar una hipertrigliceridemia, se puede generar una hipercolesterolemia, las grasas aumentan. ¿Por qué aumentan las grasas? Y esto lo tienen que entender desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista bioquímico. Aumentan las grasas porque el organismo está intentando sobrevivir. Si la glucosa a mí no me entra a la célula, yo tengo que buscar otra fuente de energía. ¿Cuáles son las tres fuentes de energía que yo tengo en el organismo? Carbohidrato, grasa y proteína. Esas son las tres fuentes. Lógicamente, el organismo no quiere gastar proteína, porque si el organismo gasta proteína, ¿de dónde las está sacando? De sus propias estructuras. Empezamos a perder peso, la desnutrición es peor. Si el organismo no puede utilizar glucosa, entonces va a empezar a utilizar grasa. Pero casualmente tiene problemas con esas grasas, porque tiene que convertirlas en cuerpos cetónicos. Ya después vamos a ver qué cosas son los cuerpos cetónicos, qué genera en el organismo. Y entonces produce un exceso de grasa, mal metaboliza esas grasas, aumenta triglicéridos, aumenta colesterol y aumenta también en la mitocondria esta producción de especies reactivas de oxígeno. Y estas especies reactivas de oxígeno, este aumento de las especies reactivas de oxígeno, estamos hablando de que el organismo produce una cantidad en estado funcional normal de especies reactivas de oxígeno, por eso, por eso envejecemos, ¿no? También estas especies oxidantes, pues nos hacen envejecer, pero es a largo plazo. Aquí estamos viendo que estas especies reactivas de oxígeno van a estar en un incremento y van a generar un deterioro a corto plazo, ¿sí? Entonces, estas especies reactivas de oxígeno generadas en aumento como consecuencia de el aumento de la grasa, pues lógicamente lo que va a empezar a ocurrir es que va a aumentar esas especies reactivas de oxígeno y estas especies van a interferir con la señalización de la insulina. Vamos a seguir. En individuos con un defecto parcial en la fosforilación oxidativa, la capacidad de utilización energética de las células para obtener ATP, pues lógicamente se ve reducida. Al ingerir una dieta altamente calórica, los individuos con un defecto parcial
de la fosforilación oxidativa sobrecargan sus mitocondrias con excesivas calorías, hiperpolarizando su potencial de membrana y bloqueando la utilización celular de la glucosa, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. La glucosa no metabolizada permanece en sangre, provoca alteración en la señalización a nivel de las células beta para secretar insulina. En las células beta, el exceso de esas especies reactivas de oxígeno mitocondrial inhibe la producción de ATP, o sea que no solamente se va a generar un aumento, ¿no?, de estas especies reactivas de oxígeno, sino que también se va a inhibir la producción de ATP. De aquí viene el cansancio, ¿sí? De aquí viene el problema de la fatiga, el cansancio, porque no se está generando suficiente ATP. Este fenómeno genera una declinación en la secreción de insulina debido a una inadecuada cantidad de ATP para activar la glucoquinasa. Habíamos dicho que la glucoquinasa es una enzima que facilita la fosforilación de glucosa en glucosa 6-fosfato. O sea, la glucoquinasa, para los que no tienen relación o no tienen vínculo con la bioquímica, no son personal médico, pues la glucoquinasa es una enzima, es una de las enzimas fundamentales para que la glucosa pueda combustionarse, para que la glucosa pueda metabolizarse, ¿sí? En un proceso enzimático que es complejo, que el resultado, ¿cuál va a ser? Dar energía en forma de ATP. Ya sabemos para qué nos sirve y para qué funciona ese ATP. Entonces, esta glucoquinasa está inactiva, necesita activarse, ¿sí?, para poder metabolizar o para poder iniciar el metabolismo de la glucosa. Si yo no tengo suficiente ATP, pues lógicamente esta glucoquinasa no se va a activar. Si no se activa esta glucoquinasa, pues lógicamente va a bajar la cantidad de ATP y entonces esta cantidad de ATP no permite activar un canal que se llama canal de potasio ATP dependiente y lógicamente el ATP pues, no se va a generar, no se va a producir y esto no va a dar energía al organismo. La resultante de este proceso genera elevados niveles de glucosa, pero baja concentración de insulina en sangre. Este fenómeno, pues, ya lo conocemos como diabetes independiente de insulina. Si la sobrecarga calórica continúa, la célula beta pancreática activa un sistema, de esto sí estábamos hablando en la clase pasada, un sistema que se llama MTPTP. Este sistema, bueno, pues uno de los aspectos importantes en la patogénesis de las enfermedades vinculadas con la fosforilación oxidativa es pues una producción excesiva de estas especies reactivas de oxígeno. Y estos mecanismos pues se detallan en los libros de medicina, en los libros de bioquímica. Y el otro aspecto es la capacidad de la mitocondria para virar, o sea, para girar hacia el estado de la apoptosis. Este viraje aparentemente involucra la apertura de un canal específico interno llamado poro de permeabilidad mitocondrial de transición, es lo que conocemos como MTPTP. O sea que este mecanismo, la apertura de este mecanismo produce un colapso del gradiente electroquímico en la célula que conduce al edema de la membrana interna mitocondrial con liberación de factores apoptóticos. Entonces, este mecanismo nosotros no queremos que se exprese, porque si este mecanismo se expresa, induce factores de apoptosis, y estos factores de apoptosis, lógicamente, me van a neutralizar, me van a eliminar la mitocondria y con ello la célula.
que son las células beta pancreáticas. Entonces, la célula beta pancreática activa este sistema y con este sistema se pone en marcha el proceso de apoptosis, ¿sí? Y cuando se pone en marcha este proceso, pues se genera la diabetes dependiente de insulina. El estrés oxidativo crónico mitocondrial en los tejidos periféricos subsecuente daña la retina, daña las células vasculares endoteliales, daña las neuronas periféricas, daña los nefrones del riñón, lo que da lugar a todas las secuelas clínicas en la etapa final de la diabetes que las comentamos en la conferencia pasada. Y va a estar en dependencia del sistema nervioso de cada paciente. Esta disfunción mitocondrial crónica podría explicar gran parte de los cuadros clínicos de la diabetes mellitus tipo 2. Bien, existe un importante gen mitocondrial. Este gen se llama mitofusina. La mitofusina es fundamental para percibir correctamente los niveles de estrés y es necesaria para que las vías de reparación y muerte celular actúen eficazmente. La mitofusina se conoce como, si mal no recuerdo, MFN2. La MFN2 es una proteína que se encuentra en la mitocondria y su carencia está relacionada con la diabetes. Así que en la diabetes nosotros vamos a tener bajos niveles de esta proteína que es muy importante. Hay un trabajo que se publicó en el Proceeding of the National Academies of Science por un doctor que se llama el doctor Sorzano, que este doctor demostró que sin la mitofusina los tejidos generan resistencia a la insulina, ¿sí? Recuerden que esto es una característica de la diabetes y es una característica del síndrome metabólico. Y en ese mismo estudio el doctor Sorzano observó también que las células tenían aumentado el estrés del retículo endoplásmico. Entonces, esta mitofusina, lógicamente, pues se va a expresar, se va a descontrolar y va a generar estos problemas de reparación y muerte celular. Va a generar que estos dos factores estén descontrolados en el organismo y se genere, por supuesto, pues una carencia que, pues, como dije anteriormente, esta carencia está relacionada con la diabetes. La expresión tanto de la proteína como del mensajero de mitofusina 2 está reprimida en el músculo esquelético de los pacientes en situación de obesidad o de diabetes mellitus tipo 2. Es decir, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen menor cantidad de mitofusina 2 en la musculatura. Estos son trabajos que se han demostrado y que también debemos tener en cuenta a la hora de proponer un tratamiento. Esto explica que en los casos de obesidad y resistencia a la insulina, además de haber parámetros alterados, como la glucosa y los niveles de insulina, bioquímicamente también lo están estos parámetros del músculo esquelético. La expresión de estos complejos está reprimida y la actividad enzimática de los complejos de la cadena está disminuida, fenómeno conocido como disfunción mitocondrial. Entonces, lo que ustedes tienen que saber aquí es que existe en la diabetes o puede existir en la diabetes mellitus una disfunción mitocondrial, ¿sí? Eso es muy importante. Por acá, bueno, el complejo, aquí no sé qué pregunta, no sé si hay preguntas por acá. Buenos días, doctor. No tenemos ninguna pregunta de este lado. Porque por acá me pregunta Juan Llamas, sí, por favor, nos explica qué, la señalización de la insulina. Bueno, mira, la señalización de la insulina, si te la explico, me voy a desviar de la clase.
Para la señalización de la insulina, lógicamente tiene que haber un receptor. El receptor de la insulina es un receptor extracelular acoplado a una enzima con actividad tirosina quinasa. El receptor está formado por dos subunidades, una alfa y dos unidades beta. Estas subunidades, es que lo que pasa es que si te explico esto, a mí me gustaría explicarte esto, Juan, en diapo, porque si te lo explico así, muchas personas no van a entender. Entonces, pues lógicamente, lo ideal es que te lo explique en diapositivas. Pero estas subunidades son sintetizadas de un proreceptor, así se llama, un proreceptor único, que está codificado por un gen que está localizado en el cromosoma 19. Entonces, esta proteína es rota en dos partes, formando varias subunidades, la subunidad alfa y la subunidad beta. Entonces, la subunidad alfa se encuentra en el lado extracelular de la membrana. Las subunidades alfas se unen entre sí mediante un puente que es un puente disulfuro, y también están unidas a las subunidades beta por otro puente disulfuro. O sea, los puentes disulfuros son puentes de azufre, literalmente. Entonces, este receptor forma un complejo que se llama complejo heterotetramérico. Y entonces, este complejo es muy importante porque sirve como receptor. Por supuesto, este complejo está dentro de la célula. No es que esté dentro de la célula, está dentro de la membrana, ¿sí? De la célula. La insulina, pues lógicamente, cuando llega a la célula, tiene que entrar por este puente. La parte beta de este complejo está entre la membrana. Recuerda que la membrana es una capa de fosfolípido. Entonces la parte beta está incrustada en la membrana, y la parte alfa es la que está afuerita. Son como dos antenas, ¿sí? Y que, recuerda, está unida a puentes disulfuro. Cuando la insulina llega a la célula, ella se incrusta, ella tiene que reconocer esa parte alfa de ese complejo, o sea, de ese receptor. Entonces, cuando la insulina llega al torrente sanguíneo, viaja por todo el cuerpo hasta llegar a la célula diana, que contiene estos receptores, que son receptores especiales. Y entonces la insulina es captada por las subunidades alfas de estos receptores y se une a un extremo que se llama extremo N-terminal. Y este extremo N-terminal produce un cambio conformacional en la proteína. Si no entiendes de química en alimentos, pues no vas a entender qué cosa es un cambio conformacional. Un cambio conformacional es un giro, ¿sí? Entonces, ese giro hace que las subunidades beta tenga mayor actividad por la energía, por la ATP, por una actividad quinasa, y esta energía es la que hace que la insulina pueda interaccionar con el receptor y este sea activado. Entonces, más o menos por ahí viene estando la señalización. Hay muchas vías de señalización. Hay una vía que se llama vía de señalización de fosfatidilinositol 3 quinasa, ¿sí? Esta vía es la principal, o sea, es el principal mecanismo por el cual la insulina ejerce sus funciones en el metabolismo principalmente de la glucosa. Entonces, pues más o menos por ahí viene estando la cosa. Por acá me hacen otra pregunta. Los receptores son los GLUT4, sí, exactamente. Pero te digo, o sea, es un proceso bastante complejo. Es un proceso complejo porque
eh, hay que explicarlo hay que explicarlo en diapositiva, ¿sí? Explicarlo en la diapositiva para que puedan entender mejor, porque como hay personas que pues no se dedican a la medicina, pues tenemos que explicarlo este proceso con imágenes, ¿sí? El GLUT4 es una proteína que es transportadora de glucosa, o sea, esta proteína que es transportadora de glucosa, lógicamente es regulada por la insulina, ¿sí? El GLUT4 se localiza en los adipocitos, se puede localizar en el músculo esquelético, en el miocardio. Este GLUT4 se encuentra en el citoplasma, ¿sí? Es el que transporta a la glucosa para que pueda metabolizarse. Pero recuerda, Juan, el GLUT4 no es el receptor, ¿sí? O sea, el GLUT4 es un transportador. Una vez que la insulina reconoce este receptor que está en la célula del que te estoy hablando, que tiene 2 unidades beta y tiene una alfa, y la insulina reconoce esa alfa, este receptor da un giro conformacional y se abre la célula, la glucosa no entra sola, la glucosa entra con un transportador que es el GLUT4 del que me estás hablando, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí va la cosa. Bueno, ahí discúlpeme que me salí un poquito del tema, pero bueno, tenía que explicarle ahí a Juan. Bien. Sí, doctor. Vamos, Tenemos sí, una manita, perdón, tenemos una manita levantada. Vamos a ver si se le puede abrir el audio al doctor Roberto Osorio de Colombia. muy bien. No, al parecer no tiene activados sus altavoces y micrófonos. Podemos continuar. Muy bien. Bueno, otra de las complicaciones que se presenta en la diabetes es la cetogénesis y cetoacidosis. Vamos a hablar un poquito de epidemiología. Fíjense, la incidencia de cetoacidosis diabética se ha estimado en 12, 14 por cada 100.000 habitantes al año, o del 2 al 9% de los ingresos en pacientes diabéticos al año. Más del 20% de los pacientes ingresados por cetoacidosis diabética no eran diabéticos conocidos, mientras que el 15% de todos los ingresos representan pacientes con recurrencias, o sea, que son pacientes que ya han recurrido y no han podido, se han complicado, han mostrado complicaciones. El rango de edad predominante se sitúa entre los 40 y los 50 años, disminuyendo el riesgo de padecerla con la edad. Es más frecuente en las mujeres jóvenes, representa la principal causa de muerte en menores de 24 años con diabetes mellitus, y globalmente supone un 5% de la mortalidad por esta causa, a pesar de los avances en el tratamiento. O sea, fíjense aquí la importancia de estos datos. ¿Qué es la cetoacidosis diabética? La cetoacidosis diabética es una complicación potencialmente mortal en la diabetes, que ocurre cuando una persona tiene mucho menos insulina que la que el cuerpo necesita, ¿sí? Entonces, este problema hace que la sangre se vuelva ácida y el cuerpo se deshidrate de manera peligrosa. La cetoacidosis diabética puede presentarse cuando la diabetes no se trata de manera adecuada o cuando se está gravemente enfermo. ¿Por qué ocurre la cetoacidosis diabética? Aunque esto se va a presentar en las diapositivas más adelante. Yo soy el organismo, tengo diabetes, no puedo sintetizar insulina, tengo baja producción de insulina, la glucosa no puede entrar a mi célula o a la célula, lógicamente se empieza a morir de hambre, empieza a faltarle energía en forma de ATP porque no le entra el combustible principal, y lógicamente el organismo empieza a buscar alternativas para poder alimentar las células. Una de esas alternativas es la cetosis o la cetogénesis. La cetogénesis es el proceso mediante el cual, a través de las grasas,
el organismo sintetiza cuerpos cetónicos. ¿Por qué cuerpos cetónicos? Porque el organismo tiene que sintetizar compuestos que sean estructuralmente similares a la glucosa para poder alimentar a las células. Lógicamente, la cetosis nosotros pues la tenemos. Nosotros se da el proceso, por ejemplo, de cetosis de ayuno. La cetosis de ayuno está presente en todo el organismo, ¿sí? Entonces, mediante mecanismos bioquímicos, el organismo por cetogénesis transforma la grasa, que es un complejo, o es un compuesto complejo y estructural de muchos carbonos, la transforma en cuerpos cetónicos, que son complejos y compuestos más pequeños. Bien, estos cuerpos cetónicos lógicamente van a pasar la sangre y de ahí van a pasar a las células como segunda fuente de energía. Pero se ha estimado, hay teorías que plantean que para que estos cuerpos cetónicos puedan entrar a la célula, también se necesita de la insulina. O sea, la insulina también regula estos procesos. Al contrario de la glucosa, estos cuerpos cetónicos son ácidos. Lógicamente, si yo tengo un exceso de cuerpos cetónicos en sangre que no pueden entrar a la célula porque por este problema que tenemos con la insulina, pues lógicamente se me va a producir una cetoacidosis, ceto de cuerpos cetónicos y acidosis porque son ácidos. Y esta cetoacidosis genera una acidosis metabólica que puede llegar incluso a la muerte instantáneamente al paciente, o si no a un coma por acidosis metabólica. Entonces, cuando se presenta este problema, pues casi siempre en los pacientes deja muchas secuelas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que evitar en la diabetes que, o sea, llegar a este proceso, llegar a la cetoacidosis diabética. Para comprender esta enfermedad necesitamos entender el modo en el que el cuerpo se proporciona energía a sí mismo con el azúcar y con los combustibles. El cuerpo metaboliza los alimentos que comemos y mucho de los que ingerimos lo convierte en glucosa. ¿Sí? Ya sabemos que la glucosa es un monosacárido, es el carbohidrato o el monosacárido universal. Casi un gran porcentaje del organismo se alimenta de glucosa y esa glucosa ingresa al torrente sanguíneo después de la digestión, ingresa a la sangre y por supuesto la insulina ayuda a la glucosa a pasar del torrente sanguíneo a las células en donde la utiliza para generar energía. Normalmente el páncreas produce insulina, pero las personas con diabetes mellitus tipo 1 o diabetes insulino dependiente no producen suficiente insulina y deben inyectársela a diario. El cuerpo necesita una fuente constante de energía. Cuando nosotros tenemos mucha insulina, las células del cuerpo pueden obtener toda la energía que el cuerpo necesita, o sea, toda la glucosa que el cuerpo necesita. Si no se tiene suficiente insulina en la sangre, el hígado se programa para fabricar combustibles de emergencia. Estos combustibles de emergencia producidos de las grasas, recuerden que las grasas es la segunda fuente de energía, se llaman cetonas o cetoácidos. En un apuro, pues las cetonas pueden darle energía al organismo. Sin embargo, si el cuerpo depende durante mucho tiempo de las cetonas para obtener esta energía, pues se enferma porque son compuestos ácidos, como bien habíamos planteado. Las cetonas son químicos ácidos que son tóxicos en concentraciones elevadas. En la cetoacidosis diabética, las cetonas se acumulan en la sangre y esto altera seriamente la química normal de la sangre e interfiere con el funcionamiento de muchos órganos. En química de los alimentos, que se dan muchas carreras, de hecho se debería dar muchas carreras, incluso en las carreras de medicina. Se conoce que, por ejemplo, las proteínas, para que vean lo que hace la cetoacidosis diabética, las proteínas tienen un punto de desnaturalización. O sea, si tú pones a una proteína a un extremo, por ejemplo, como puede ser un medio ácido,
la proteína se desnaturaliza. ¿Qué quiere decir que una proteína se desnaturalice? Quiere decir que esa proteína va a perder su estructura. La proteína tiene 4 estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Esas 4 estructuras son importantísimas y le dan la funcionalidad al tipo de proteína en cuestión. Entonces, si mi sangre, recuerden que el pH de la sangre es de 7.35 a 7.45. Si mi sangre, lógicamente, empieza a tener o empieza a sufrir cambios de pH, las proteínas que se encuentran en la sangre van a sufrir un proceso de desnaturalización, porque esas proteínas funcionan en un pH alcalino, no en un pH ácido. Eso va a generar una desnaturalización de proteína, va a generar mayor o que se produzcan radicales libres, va a generar daños en las estructuras o en las membranas celulares. Estos ácidos son cáusticos, ¿sí? Lógicamente, si estos ácidos entran o destruyen los fosfolípidos, pues va a haber destrucción de membranas, va a haber destrucción a nivel celular. Entonces, esto puede interferir con el funcionamiento de muchos órganos y puede generar problemas, puede generar trastornos. Hacen que la sangre se vuelva ácida, lo que produce vómitos, produce dolor abdominal. Por eso es muy importante en la diabetes, a veces uno de los síntomas de la diabetes es dolor abdominal, y esto puede deberse a que estamos en presencia de una ligera cetoacidosis, ¿sí? La cetoacidosis, el organismo puede cursar por una cetoacidosis crónica, que es cuando nos internamos en el hospital y pues ahí los doctores nos tienen que ayudar, o una cetoacidosis. La cetoacidosis puede ser moderado leve. En esta cetoacidosis moderado leve puede producirse vómito, puede producirse dolor abdominal, y si no hacemos un buen bosqueo físico, pues a lo mejor ni nos damos cuenta que el paciente tiene cetoacidosis. Si el nivel de acidez de la sangre se vuelve extremo, la cetoacidosis puede hacer que la presión arterial baje, puede producir un coma y posteriormente la muerte. La cetoacidosis siempre está acompañada de deshidratación, ¿sí? Lo que produce niveles elevados de glucosa en sangre. La glucosa se acumula en la sangre si no hay suficiente insulina para hacer que la glucosa pues entre a las células. Durante un episodio de cetoacidosis es común que el azúcar en la sangre se eleve a un nivel superior aproximadamente a 400 miligramos por decilitro. Cuando los niveles de azúcar en sangre son tan altos, una pequeña cantidad de azúcar inunda la orina. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta un chequeo para evitar esta complicación. Esta es la complicación que realmente no queremos en los pacientes diabéticos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que checar, tenemos que estarnos generando análisis, biometrías hemáticas, análisis de sangre, para nosotros poder controlar este proceso. Así como el azúcar es transportada por la orina, el agua, la sal y el potasio entran en la orina con cada molécula de azúcar. O sea que es por eso que el exceso de azúcar en sangre causa deshidratación, porque para que el azúcar se pueda expulsar por la orina, pues lógicamente el organismo tiene que perder líquido, ¿sí? Entonces pierde líquido, pierde sal, pierde potasio, y el cuerpo pierde grandes cantidades de líquido y electrolitos, que son minerales que desempeñan un papel crucial en el funcionamiento de la célula. Al tiempo que esto sucede, se produce mucha más orina de lo normal. Es por eso que nos deshidratamos, porque el organismo está perdiendo líquido para eliminar toda esa glucosa que se encuentra en la sangre. Entonces es muy importante aquí tomar mucho líquido. Finalmente es probable que para que sea imposible, primeramente es probable que para que sea imposible ver suficiente líquido como para igualar las cantidades de orina, los vómitos producidos por la acidez de la sangre también contribuyen a la pérdida de líquidos y a la deshidratación. Bien, las personas con diabetes mellitus tipo 1 están en riesgo de padecer cetoacidosis diabética.
Si se tiene diabetes mellitus tipo 1, puede tener cetoacidosis porque se ha dejado de recibir las inyecciones de insulina o porque la dosis de insulina es demasiado baja. Es más frecuente la cetoacidosis en diabetes mellitus tipo 1 que en diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Entonces, en los diabéticos tipo 1, pues aquí lo que tendríamos que hacer para evitar este proceso, pues sería regular, ¿sí?, los niveles de insulina para que no tengamos este problema. La cetoacidosis no ocurre a menudo en las personas con diabetes mellitus tipo 2. En la mayoría de las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, los niveles de insulina en la sangre no descienden lo suficiente como para enviar al hígado la señal para producir cetona. Aunque vuelvo y les repito, en los diabéticos mellitus tipo 2 hay que tener mucho cuidado porque la cetoacidosis en un diabético mellitus tipo 2 se puede presentar, tipo 1, perdón, se puede presentar en cualquier momento del día. En los diabéticos tipo 2 puede ser en la noche. Recuerden que en la noche nosotros hacemos un ayuno de 7 a 8 horas. Las reservas de glucosa se acaban, el organismo empieza a utilizar cuerpos cetónicos y aquí es donde el diabético mellitus tipo 2 pudiera complicarse. Es por eso que se recomienda en el diabético mellitus tipo 2 pues tener una pequeña cena, pudiera ser una fruta. Ya después de la cena tener una pequeña merienda antes de acostarse a dormir, pudiera ser una manzana, es muy bueno, para que este proceso pues no ocurra, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la cetogénesis y la acidosis? Bueno, los síntomas incluyen orinar frecuentemente, una sed intensa, boca seca, claro, como resultado de la deshidratación, piel fría, náuseas y vómitos con o sin dolor abdominal. A medida que los niveles de las cetonas en la sangre aumentan, pues el patrón de la respiración de la persona puede hacerse lenta y profunda y su aliento puede tener un olor a frutas. Fíjense que nosotros, pues, cuando nos levantamos con ese mal aliento en la boca, precisamente por eso, porque por los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos producen un mal aliento en el organismo. Las personas con cetoacidosis pueden parecer cansadas o confundidas o pueden tener problemas para prestar atención. Sin un tratamiento rápido en el primer día de la aparición de los síntomas, la enfermedad puede producir presión arterial baja, pérdida del conocimiento, coma o la muerte. Si se tiene diabetes mellitus tipo 1, es importante que se midan los niveles de glucosa en la sangre con el glucómetro. También se debe tener las tiras reactivas para la prueba que pueden detectar las cetonas de orina. Si la lectura de la glucosa en sangre es superior a los 300 miligramos por decilitro, se debe hacer una prueba para detectar cetonas en la orina. Si la tira de la prueba de la orina demuestra una lectura moderada o alta, es posible que se tenga cetoacidosis. Por eso es muy importante que nosotros en estos pacientes tengamos este control, porque a veces se cursa con este trastorno de cetoacidosis asintomático y no nos damos cuenta. Relación con la diabetes y la osteoporosis. La diabetes tipo 1 y tipo 2 está relacionada a la densidad ósea disminuida, aunque los expertos no saben exactamente por qué. La insulina, que es deficiente en diabetes tipo 1 y 2, posiblemente se ha demostrado que ayuda al crecimiento y fortalecimiento de los huesos. Recuerden que la insulina tiene acción anabólica, ¿sí? Entonces, es muy probable que esté relacionada con el crecimiento y fortalecimiento de los huesos. Como el pico de masa ósea ocurre entre 25 y 30 años, y la diabetes tipo 1 usualmente ocurre a una edad más joven, la masa ósea no se forma adecuadamente y es posible que este tipo de pacientes nunca logre una masa ósea óptima. Y entonces la fuerza y densidad ósea es menor y esto aumenta el riesgo de desarrollar osteoporosis en la edad avanzada.
De esa misma manera, algunas personas con diabetes mellitus tipo 1 también tienen enfermedad celíaca, enfermedad diarreica del intestino, que es asociada también con una masa ósea disminuida. Hay sustancias que las células del cuerpo producen, llamadas citoquinas, que pueden jugar un rol en el desarrollo de ambas enfermedades. La diabetes tipo 1 y la osteoporosis pueden afectar la calidad del hueso, la cual también puede ser afectada por los infartos microvasculares, que son muy comunes en este tipo de patología. El aumento en el peso corporal puede reducir el riesgo de desarrollar osteoporosis, y como esto es muy común en personas con diabetes tipo 2, por muchos años se creyó que estas personas estaban protegidas. Sin embargo, el número de fracturas óseas es más frecuente en personas con diabetes tipo 2, a pesar de no tener una disminución de la densidad ósea. Esto se debe pues al aumento del peso, ¿no? Lógicamente. Algunas investigaciones sugieren que las mujeres con diabetes tipo 1 y 2 pueden tener un aumento en el riesgo de las fracturas debido a algunas de las complicaciones que la diabetes causa, como la disminución de la visión, daño de los nervios que disminuye la sensibilidad de los pies y la hipoglucemia, o sea, glicemia por debajo de lo normal. Estas últimas predisponen a los pacientes a caídas secundarias. Además, la vida sedentaria es común en muchas personas con diabetes tipo 2, que también interfiere con la salud del hueso. Ahora, hay otras teorías. Se encuentra la teoría de la acidosis que genera la diabetes. La diabetes genera radicales libres. La diabetes genera una extrema acidez, una extrema acidosis, ya lo hemos visto. En ciertas y determinadas ocasiones, pues el organismo, para neutralizar esa acidez, pues tiene que robar calcio, tiene que robar minerales del sistema óseo para poder convertir ese ácido en sal. Entonces, esto trae como consecuencia que se produzca un recambio óseo negativo. Entonces, esto a corto o largo plazo puede traer este tipo de problemas de osteoporosis. Así que la causa no es solamente la que explicamos anteriormente, puede también ser la acidosis generada o debido a la diabetes que se presenta. Bien, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Quizás en adultos es complicación relativamente poco frecuente, en pediatría es la forma más frecuente de llegada al hospital, niños con vómitos que igual han sido tratados por gastroenteritis en días previos. Muy bien, siempre las aportaciones de Carmen son muy beneficiosas porque Carmen tiene experiencia en estas, experiencia médica, en la práctica médica en estos trastornos. Bien, entonces con ese comentario se consolida lo que estoy planteando aquí en la conferencia. Vamos entonces a pasar a una relación muy importante que se presenta en la diabetes. Existe una relación de impotencia sexual en relación con la diabetes. La impotencia es algo común en hombres con diabetes. Sí, es muy común, de acuerdo a datos proporcionados por la Asociación Canadiense de Diabetes, entre el 50 y 70% de hombres que padecen diabetes llegan a presentar este problema. Entre más tiempo tenga un hombre de padecer diabetes, son mayores las probabilidades que tiene de desarrollar esta condición. Es más probable que los hombres con diabetes tipo 1 sufran esta complicación a temprana edad. Esto es debido a que normalmente han padecido diabetes por un largo tiempo. Aquellos hombres con diabetes tipo 2, diabetes que normalmente se presenta en la etapa adulta, pueden padecer de disfunciones, pero a edades mayores. Si la diabetes no está bajo control, puede llegar a desarrollar una impotencia temporal. ¿Qué ocasiona esta impotencia? Entender las causas de la impotencia es el primer paso para saber cómo hacerle frente. Una erección ocurre cuando hay una estimulación sexual, lógicamente, que ocasiona que los nervios liberen ciertas señales, que se genera un potencial de acción, y ese potencial de acción libere una señal, y esa señal, pues lógicamente, va a estimular
al organismo. Esta señal permite que haya un mayor flujo sanguíneo al pene. Cuando se daña o se altera la función en los nervios o de los vasos capilares, ya vimos que la diabetes puede causar neuropatías, normalmente por algún padecimiento o medicamento, puede reducirse el flujo sanguíneo al pene y esto puede evitar que la erección tenga lugar. La diabetes mal controlada puede ocasionar daños a los nervios, vasos capilares o incluso a ambos. Además de la diabetes mal controlada, hay otras causas para la impotencia física. Algunas de las cosas que pueden dañar a los nervios y vasos sanguíneos incluye la cirugía de cáncer de próstata, enfermedades cardíacas, esclerosis múltiple, las lesiones en la médula espinal, la depresión también puede ocasionar impotencia, que es muy frecuente también en estas personas, también el consumo de alcohol, fumar y varios medicamentos, que también todo esto es frecuente. Yo he tenido muchos pacientes diabéticos que toman alcohol, he tenido pacientes diabéticos que fuman, y todo esto se potencia, ¿sí? Con esta relación. Vamos a ver entonces la conexión entre la diabetes y la enfermedad periodontal. Por ahí me preguntaban anteriormente, en la clase pasada había dicho que íbamos a comentar esto en esta conferencia. Como la diabetes reduce la resistencia del cuerpo a las infecciones, porque es un hecho que lo hace, las encías están entre los tejidos que sean los que probablemente más se afecten. Las enfermedades periodontales son infecciones de las encías y del hueso de soporte de los dientes en la boca. La enfermedad periodontal está vinculada a menudo con el control de la diabetes. Por ejemplo, los pacientes con un contenido insuficiente de azúcar en la sangre parece que desarrollan enfermedad periodontal más a menudo y con mayor severidad y pierde más dientes que las personas que tienen buen control de su diabetes. Entonces, uno de los chequeos de los exámenes clínicos físicos que nosotros tenemos que hacer para ver qué tan avanzada está la enfermedad es de este tipo, o sea, nosotros revisar y checar pues los dientes, las encías de nuestros pacientes para poder determinar qué tan afectado está desde el punto de vista periodontal. Es posible tener la enfermedad periodontal y no tener todas las señales de aviso. O sea que este proceso también puede ser asintomático. Si se nota alguna de las señales de aviso de la enfermedad periodontal, hay que ver al dentista inmediatamente y hay que tomar precauciones. De todas formas, las precauciones que nos interesan a nosotros, pues es desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista ortomolecular, ¿sí? Pues lógicamente, si las defensas están bajas y eso me está generando infecciones, pues vamos a aumentarlas. Ya después vamos a estar hablando de eso. Por la resistencia baja y el proceso de cicatrización más largo, las enfermedades periodontales aparecen más frecuentes y severamente entre las personas con diabetes. Por eso es que es importante el buen mantenimiento de los niveles de azúcar en sangre, una dieta bien balanceada, de la dieta vamos a hablar ya más adelante, que llene sus necesidades, la buena higiene oral en el hogar, los chequeos dentales regulares y los exámenes periodontales. Esto es muy importante y esto es con respecto a la parte periodontal. Entonces, vamos a adentrarnos ya en el tratamiento integral, ¿sí? Vamos a ver que el tratamiento integral, el objetivo del tratamiento integral, pues va a consistir en varios pasos. El primer paso es un tratamiento nutricional equilibrado y balanceado, dirigido a control de la glucosa en sangre y trastornos secundarios como consecuencia de las complicaciones propiamente dichas de la enfermedad. Lo primerito que nosotros tenemos que proporcionarle a un paciente es una dieta. Yo no puedo darle a un paciente o no puedo permitir que mi paciente esté
consumiendo nutrición ortomolecular, si la dieta o si después consume alcohol, si después consume dulces, porque entonces el tratamiento pues no va a ser tan eficaz que si yo, por ejemplo, mantuviera una buena dieta. Entonces, la dieta aquí es muy importante, ¿bien? Porque va a ser el colchón del tratamiento, es la que me va a permitir que yo posteriormente con el tratamiento ortomolecular pueda recuperar los órganos que están dañados. Si yo doy ortomolecular y no doy una buena dieta, ortomolecular va a trabajar a medias, no va a poder recuperar esos órganos o los va a recuperar pero a medias. Eso es lo primero. Lo segundo, un tratamiento ortomolecular dirigido a recuperación pancreática. Yo tengo 2 remisiones completas en diabetes mellitus tipo 2. De hecho, ya ni están tomando nutrición ortomolecular, ¿sí? Y su glucosa está súper controlada, no están tomando medicamentos, tienen su dieta y están muy bien. Bien, entonces el tratamiento ortomolecular va a ser dirigido a la recuperación pancreática. Existe un umbral de recuperación pancreática, ¿sí? Y nosotros nos podemos dar cuenta si el tratamiento ortomolecular resulta beneficioso o pues nos mantiene al paciente en la misma condición. Cuando un tratamiento ortomolecular nada más controla, significa que pues esas células beta pancreáticas ya están muy deterioradas. Es el caso de los típicos pacientes que llevan, por ejemplo, 10, 15 años ya con diabetes. Pero cuando un tratamiento ortomolecular cura, pues es típico de pacientes que solamente llevan 1 año, 2 años con diabetes y sí se puede curar porque la afección de las células beta pancreáticas no es tan acentuada. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta cuánto tiene el paciente con la enfermedad, qué tantos medicamentos ha consumido, porque si una cosa le van a dar al paciente diabético es medicamento. Medicamento para la hipertensión, medicamento para el riñón, medicamento para controlar la glucosa, medicamento, o sea, los van a inundar de medicamentos. Entonces, esto puede traer incluso mayores trastornos y mayores complicaciones. Lo tercero, es un tratamiento fitoterapéutico dirigido a trastornos y a desintoxicación de órganos. Y el cuarto tratamiento es un plan de entrenamiento anaeróbico. Ya después vamos a estar hablando de ese plan de entrenamiento anaeróbico. En eso va a consistir el tratamiento integral para nuestros pacientes con diabetes mellitus que va a llegar a la consulta. Bien, vamos entonces a hablar y adentrarnos en el tratamiento nutricional. Bien, el principal objetivo en los pacientes diabéticos es alcanzar un control glucémico aceptable, evitando el desarrollo tanto de hiperglucemia como de hipoglucemia. Bien, que son 2 trastornos que se pueden presentar en estos pacientes. Se ha establecido que un control estricto de los pacientes diabéticos retrasa la aparición y la progresión de complicaciones crónicas a largo plazo. Esto ha sido demostrado recientemente en diabéticos tipo 1, en un estudio DCST, Diabetes Control Complication Trial, y en pacientes con diabetes tipo 2, en un estudio UKPDS, UK Prospective Diabetes Study. Es importante lograr esto porque la hiperglucemia induce glucosuria cuando se supera el dinter de eliminación renal de esta sustancia. La glucosuria origina diuresis osmótica, con un riesgo mayor de deshidratación, alteraciones electrolíticas y situación hiperosmolar o hiperosmolar. Y en segundo lugar, la hiperglucemia altera las funciones de los leucocitos y del complemento en la defensa contra los microorganismos, aumentando el riesgo de infección. Por otro lado, la hipoglucemia es la complicación aguda más frecuente en la diabetes mellitus, que consiste en el descenso de los niveles plasmáticos de glucosa por debajo de 50 miligramos por decilitro, y en la mayoría de los pacientes se asocia a una serie de síntomas y signos originados
por estimulación adrenérgica o por neuroglucopenia. Estos síntomas y signos de hipoglucemia varían ampliamente en cada individuo, pero son reversibles en más o menos tiempo si se normalizan los niveles de glucosa en